Hola a todos y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y el día de hoy estamos conversando con la constituyente electa por el Distrito 12, Alondra Carrillo. ¿Cómo estás, Alondra? Bien, muy bien, muchas gracias. Disfrutando la lluvia. Qué bueno. Bueno, Alondra, un poco para entrar en contexto de la conversación, ¿cómo viviste la campaña? ¿Cómo viviste toda tu carrera desde que decidiste ser constituyente hasta la campaña? Además, después la aplazaron y también con los resultados. Sí. Bueno, ningún momento de este proceso fue un momento individual o solitario. Tanto la decisión de disputar la Convención Constitucional, de levantar una voz ahí desde el feminismo que habíamos venido construyendo, como la decisión de levantar listas independientes de los movimientos sociales expresivas de la revuelta, fueron todas decisiones colectivas. Así que lo viví en el seno de ese proceso de articulación de asambleas territoriales, de organizaciones sociales de mi distrito, y fue un proceso de aprendizaje colectivo sumamente interesante, muy álgido y muy novedoso para nosotras también. Y el momento que supiste que ibas a ser constituyente. Es que el momento en el que supe que iba a hacerlo fue el mismo momento en el que supe que la derecha había sido derrotada. Entonces fue un momento de alegría radical, porque, bueno, lo dijimos también en ese momento, ¿no? Quienes le declararon la guerra a los pueblos perdieron. Y los pueblos organizados, los movimientos sociales, eh, tenemos una presencia importante en la Convención Constitucional. Estamos muy contentas. Y junto con esto, tú eres una candidata independiente por la lista de voces constituyentes. ¿Cómo crees que va a ser el rol de los independientes dentro de la convención? Sabemos que es un gran porcentaje, sabemos que están por distintos lados, están los constituyentes por listas que no son, las grandes listas, por ejemplo, decirlo independiente, como la lista del pueblo, independientes por una constitución, están los partidos. Entonces, ¿cómo crees que se va a formar la constitución y cuál va a ser el rol de los constituyentes en este órgano? Y bueno, independientes hay de todos lados. Si no me equivoco, Marcela Cubillos entró como independiente, ¿no? Eh, pero hay también un sector muy significativo de independientes que entramos provenientes de los movimientos sociales y portando mandatos colectivos. Y nos hemos encontrado también con convencionales electas y electos de escaños de pueblos originarios, de escaños reservados. Y yo lo que he visto, por ejemplo, es que las articulaciones que estamos levantando, una de ellas es, por ejemplo, la vocería de los pueblos, que se constituyó hace algunas semanas atrás, van a ser muy relevantes para poder presentar de manera articulada voces que también son colectivas, que no son de nosotros como individuos, ¿no? Sino que expresan reflexiones de organizaciones, de grupos, de movimientos, de sectores, y yo creo que ahí el rol que vamos a jugar, esos independientes que venimos de esos sectores, que no somos parte de la política formal, no somos parte del gobierno, no somos parte del Congreso, pero estamos aquí, va a ser muy importante para poder como, disputar la política que se va a hacer ahí adentro. ¿Y cuál es la voz que también va a participar de esa discusión? Porque va a haber una voz que no estaba antes en la institucionalidad, que no está en el Congreso, que no está en el gobierno y que aquí sí va a estar. Y yo creo que eso va a desordenar harto el gallinero. Y con la composición de la convención, como tú decías, la derecha no consiguió el tercio. ¿Crees que se van a lograr estos cambios? Yo creo que va a haber un debate programático, que es algo que en nuestro país no se ha dado hace mucho tiempo. Hemos visto que las elecciones en general, quizás este año sea un poco distinto también porque están cruzadas por lo constituyente, pero generalmente tienen que ver con elegir a alguien, ¿no? Una figura, un personaje, alguien en quien uno confía más o menos, que uno cree que es un mal menor, pero va y vota por alguien, ¿no? Y en este caso yo creo que es distinto, porque lo que vamos a estar haciendo es debatir un programa de transformación radical de la forma en la que se organiza institucionalmente nuestro país. Y yo creo que la presencia importante de fuerzas transformadoras provenientes del movimiento social, independientes de los partidos tradicionales, del poder económico, del poder de las iglesias, etcétera, va a ser muy importante para hacer de esto un proceso de cambio efectivo. Sí, tengo muchas expectativas, pero creo que va a ser
aún más importante, lo que pase fuera de la Convención Constitucional, lo que puedan hacer los sectores sociales movilizados. ¿Y crees que esto puede afectar con el desarrollo de la convención? Afectar en un buen sentido, Perfecto. afectar en el sentido de que seguramente la movilización va a impactar los debates que tengamos a la interna, que va a poner sobre la mesa la fuerza de algunas posiciones, que sabemos que la derecha ahora no tiene el tercio, no tiene ni el quinto, o sea, no tiene ni el cuarto de la convención, eh, pero siguen teniendo la prensa, siguen teniendo los medios de comunicación escrita, siguen teniendo el poder económico. eh, y ahí entonces, ¿qué tenemos los pueblos? ¿No? Tenemos nuestra posibilidad de movilizarnos, de organizarnos, de levantarnos, de hacer ollas comunes, de hacer asambleas territoriales, de agitar, de levantar la voz. Y esa es nuestra fuerza. Entonces yo creo que va a ser, va a ser posible que sin duda afecte en el sentido de impacte, ¿no? No es inocuo. Pensemos qué pasó en Argentina con la votación del aborto. Es muy importante lo que hicieron las feministas, de acampar alrededor del Congreso, hacer esas vigilias, ¿no?, de la discusión con los pañuelos verdes, hablando de aborto libre, legal, seguro, gratuito alrededor del Congreso. Eso es parte de la democracia también, es parte del quehacer democrático, es parte de lo que nos permite mostrar la fuerza social que tienen algunas posiciones y que no se ve en la prensa, que no se ve en la tele, pero que está ahí. Y un punto que también se tiene que discutir en la convención es lo que precisamente dices ahora, el tema democrático. Estamos en un proceso que la confianza está por los suelos, los partidos políticos están perdiendo cada vez más fuerza, los independientes están tomando un impulso diferente. ¿Cómo crees que va a ser la discusión sobre la democracia y también cuál crees que deberían ser las formas para fortalecer la democracia en nuestro país? Sí, bueno, va a ser un tema muy relevante, porque lo que tenemos ahora es un orden institucional que intenta restringir al mínimo la democracia en todos lados, en el Estado, pero también en los lugares de trabajo, que desprovee a las organizaciones sindicales de sus posibilidades de hacer huelga por algo más que una negociación colectiva, que despolitiza lo que se llaman los cuerpos intermedios, ¿no? Estos grupos organizados de la sociedad civil, que dice que la política es una cosa dañina, nefasta y que además está organizado en el Estado en los mismos términos en que fueron instalados en la dictadura. Tenemos la misma constitución, por eso vamos a ponerle fin a esta constitución, ¿no? Y en términos generales, la impunidad de ayer y la impunidad de hoy siguen un mismo arco histórico. Entonces, ahí, para nosotras, cuando nosotras desde el feminismo decimos democracia, también decimos fin a la impunidad, por ejemplo. Terminar con la prisión política, terminar con el monopolio de la actividad política en los partidos, terminar con el disciplinamiento de las organizaciones sociales y sindicales y abrir camino a una democracia que no solamente se exprese en el Estado, sino a todo nivel. Las feministas ya lo decían en los 80, exigían democracia en el país, en la casa y en la cama. Ese era el programa feminista en los años 80 y hoy vuelve a ponerse sobre la mesa. Es una democracia a todo nivel, socializar el poder y permitir que los ejercicios de organización colectiva tengan sentido y tengan la posibilidad de ir poniendo por delante miradas de futuro. Eso va a significar, por ejemplo, muy concretamente, que algunas estructuras antidemocráticas que hoy día nos son muy familiares, como el Congreso bicameral, un Congreso que tiene una Cámara de Diputados, pero también tiene una Cámara de Senadores, donde están los sectores con más plata, con más poder, con más, los partidos más grandes, con las estructuras más sólidas, firmes, ¿no? Y que son muchas veces también los que ostentan el poder económico. Bueno, que eso termine, ¿no? Que termine esa estructura, que tengamos un parlamento unicameral y que sea un parlamento paritario, que sea un parlamento con escaños reservados. Yo creo que algo de eso va a cambiar harto nuestra percepción de la política, pero también lo va a cambiar que cambien las estructuras sindicales, lo va a cambiar que cambien el lugar que van a tener las organizaciones sociales y también que termine la impunidad y la prisión política. Para mí son todas parte de lo mismo. Y respecto al punto de la prisión política, mucho se habla que si es que no se liberan los presos políticos de la revuelta,
este órgano no se va a desarrollar. ¿Qué opinas de esto? ¿Eres partidaria de esta idea o se tiene que buscar otros mecanismos? Sí, yo pienso que es una forma de plantearlo que ha sido planteado más que nada por quienes tienen interés en que la prisión política siga. No creo que haya sido tan planteado por quienes hemos puesto sobre la mesa esta necesidad, porque para nosotros terminar con la prisión política es parte de una perspectiva democratizadora del proceso. Entonces no tiene mucho sentido decir no va a pasar nada si esto no se hace. Es decir, hablemos de esto. Hablemos de esto y que sea una de las primeras cosas que hablemos en la Convención Constitucional. Hablemos de por qué hay presos políticos en el país de la impunidad, en un país donde las causas por violencia patriarcal en un porcentaje muy minoritario llegan siquiera a tener medidas cautelares, donde las mujeres que denuncian a sus agresores se ven expuestas al peligro efectivo de un sistema penal que no tiene ningún interés en protegernos, y ese mismo sistema penal que nos arroja al riesgo y a la muerte se dedica a perseguir, a ensañarse y a encarcelar a quienes fueron parte de una protesta que sin duda fue también barricada, fue sin duda también resistencia, fue sin duda también primera línea. Todo eso fue parte de la revuelta de la que muchas y muchos participamos, ¿no? Es un sistema penal que se está empleando para perseguir a luchadoras y luchadores sociales y para castigar la protesta. Y eso es algo que tenemos que poder hablar en el proceso constituyente. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. No es si esto no se resuelve no sé qué. Esos términos son los términos en los que ha hablado el Mercurio, la derecha. Nosotros lo que hemos hecho es decir, hablemos de esto. Aceleremos, digamos, desde la Convención Constitucional que es necesario que se acelere la salida política a esta situación porque no puede ser posible que haya prisión política en Chile. Es una premisa ética. Yo creo que tienen miedo de que lo hablemos, porque tienen miedo de ver si es que hay un apoyo y una fuerza social capaz de ponerlo sobre la mesa y de defenderlo. Yo creo que lo hay. Por eso yo creo que lo han llevado a ese otro lado, como de hacer un gallito y de quién gana, y de si esto se habla el primer día, segundo día, y si no va a haber un paro, no sé qué. Pero en realidad se trata de manifestar la voluntad colectiva amplia de no tener prisión política en Chile. Junto con esto mismo, uno de los puntos también relevantes es el poder presidencial. ¿Cuál crees que debería ser el sistema de gobierno? ¿Un sistema presidencialista pero con mucho menos poder? ¿Mantener el actual? ¿Pasar a un semipresidencialista? ¿Cuál crees tú que debería ser la fuerza política más fuerte dentro de la estructura nacional? Si nosotras esa discusión, bueno, quizás, no sé si lo dije al principio, pero nosotros tenemos un programa, el Programa Feminista contra la Precarización de la Vida, y yo también voy mandatada por el programa de Voces Constituyentes, que fue levantado por la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del Distrito. Ahí tenemos una fuerte crítica al hiperpresidencialismo de nuestro país, que lo que hace es concentrar muchísimas atribuciones en la presidencia. Algunas de esas atribuciones, por ejemplo, el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Otra de esas atribuciones, ser el único poder que tiene la posibilidad de levantar algunas iniciativas de ley que puedan irrogar gasto público, por ejemplo, o que las modificaciones de algunos elementos constitucionales muy relevantes, como poner fin al sistema de AFP y consagrar un sistema de seguridad social, de reparto tripartito y solidario, solo puede ser atribución del Ejecutivo. Ese tipo de cosas tienen que terminar, y en eso tenemos coincidencia plena. Pero es una discusión abierta y estamos todos invitados, además, a dar esa discusión respecto de cuál es el sistema que efectivamente queremos. Es un sistema parlamentario donde un nuevo parlamento unicameral concentra la mayoría de esas atribuciones. Es una forma federal de organizar el país, por tanto, donde el poder local es sumamente relevante para la toma de esas decisiones a nivel general. Es en fin, yo creo que podemos imaginar, es una forma de organización que reconoce el poder de los pueblos, ¿no? Que se expresa de manera vinculante en plebiscitos o en cabildos, en fin. ¿Cuál va a ser esa estructura? Nosotras tenemos la disposición de abrir un proceso de debate político que pueda ir permitiendo que colectivamente vayamos respondiendo esas cuestiones elementales sobre la organización del Estado. Así pensamos que tiene que desarrollarse el proceso constituyente también, con esa participación.
Junto con esto, también muy unido, sobre todo también con tu rol, es el tema del feminismo. Creo que debe ser, según tú, una de las prioridades dentro de la discusión, dentro de la Convención Constituyente. Ya hablaste un poco de una cámara unicameral, paritaria, pero ¿qué otros aspectos también se deberían reflejar en la Constitución para tener una equidad de género y tener un país feminista? Sí, bueno, yo no sé si se puede tener una constitución o un país feminista, pero sí creo que el feminismo tiene que seguir existiendo y tiene que ser una fuerza social que nos permita continuamente ir desplazando los límites de lo posible respecto de la opresión de género en nuestro país. Una constitución no necesariamente va a ser feminista porque no es la constitución la que termina con el patriarcado en Chile, ¿no? Sin embargo, puede establecer algunas garantías que hagan posible seguir empujando este proceso de transformación social de largo aliento que lleva adelante el feminismo. Algunas cuestiones elementales, pero elementales, son, por ejemplo, que haya un principio constitucional de libre determinación sobre nuestros cuerpos, vidas y vínculos. Eso quiere decir un principio que pueda alojar, contener la garantía de algunos derechos, derechos sexuales y reproductivos, derechos a la identidad, derecho a la existencia misma para las personas que disienten de la heteronorma, como le decimos, ¿no? Que no necesariamente se reconocen como varones o como mujeres, ¿no? Eh, Ese principio va a ser muy relevante. Poder consagrar los derechos sociales con una perspectiva feminista o transformadora en términos de las relaciones de género. Consagrar, por ejemplo, el derecho a una educación pública, pero no solamente el derecho a una educación pública, sino una educación pública no sexista, que incluya el derecho a una educación sexual integral, también no sexista. La garantía del derecho a la vivienda, que ponga en el centro también la relación entre ese derecho a la vivienda digna y el derecho a la autonomía económica y de los proyectos de vida para mujeres y disidencias sexogenéricas. En fin, cómo miramos la consagración de los derechos desde el feminismo va a ser también algo muy relevante. Y para nosotras también algunas reivindicaciones históricas, por así decirlo, son reivindicaciones feministas. Por ejemplo, poner fin al sistema de AFP, consagrar un sistema de seguridad social que pueda reconocer los trabajos de cuidado que hacemos en la casa de manera no remunerada y que pueda también socializar esos trabajos en un sistema de cuidados. Son todos algunos aspectos. Va a ser una discusión transversal. No es que vayamos a tener un capítulo de la Constitución que diga feminismo, ¿no? Sino que cada capítulo de la Constitución va a estar siendo discutido también desde el feminismo, desde una mirada que transforme las relaciones de género en nuestro país. Al mismo tiempo, otra de las discusiones va a ser con cosas también tan simples como, por ejemplo, la escritura. ¿Cómo crees que debería estar redactada la Constitución? ¿El lenguaje inclusivo, chilenos y chilenas, agregar la E? Yo creo que vamos a tratar de correr el cerco de lo posible todo el tiempo. Y eso implica, por ejemplo, que desde mi punto de vista la constitución que vamos a escribir tiene que ser plurinacional. Entonces no tiene sentido que hable de chilenos y chilenas. Tenemos que hablar de los pueblos que habitan Chile, porque eso reconoce tanto a los pueblos originarios como a las personas migrantes que habitan en el país y que no son chilenas y chilenos, pero que igualmente son titulares de derechos colectivos. Eh, yo pienso, por ejemplo, que va a ser muy relevante que podamos consagrar el derecho a una vida libre de violencia patriarcal contra mujeres, disidencias sexogenéricas, niñas, niños y niñas. Yo creo que eso, así, así escrito, y no va a ser tan sencillo, ¿no? La noción misma de violencia patriarcal, yo creo que es una noción que le resulta muy ajena, especialmente a los sectores de la derecha. Eh, y, y sin duda que hacer los esfuerzos para escribir en lenguaje inclusivo a todo nivel, un lenguaje que visibilice la disidencia sexual y de género, también va a ser relevante. Vamos a ver cómo nos va con eso. Se acaba de articular una red de constituyentes disidentes y vamos a ver cómo nos va. Y por último, también se habla mucho respecto al tema medioambiental, que creo que va a ser una de las grandes discusiones de esta convención constituyente,
¿Cómo ves el tema medioambiental? ¿Cómo ves el tema del agua, que es un tema muy fundamental y que creo que va a tomar mucho tiempo en discutir? Entre otras situaciones, por ejemplo, vivir en un ambiente libre de contaminación, pero mucha gente dice que eso nunca se va a conseguir, así que no debería prometerse en la Constitución. Así que, ¿cómo ves el tema medioambiental dentro de la discusión de la Convención Constituyente? Bueno, allí es muy relevante ver que hay muchas personas que van a llegar a la Convención Constitucional provenientes de las luchas socioambientales. Y ahí las organizaciones que llevan levantando esas orientaciones hace mucho tiempo tienen muchísimo que decir. Nosotras también llevamos adelante el programa feminista contra la precarización de la vida, que también es un programa anti-extractivista, es decir, que busca poner fin a la forma en que se organiza económicamente Chile y que permite la devastación de los territorios y del medio ambiente y su destrucción permanente, ¿no? Yo creo que sí va a ser un ámbito de discusión, sin duda, pero también es un ámbito prioritario para muchas y muchos constituyentes. Y creo que ahí la disputa va a aparecer en algunos puntos centrales. ¿En qué se traduce, por ejemplo, decir que el agua es un bien de uso público, ¿no? Que el agua es un derecho social, por ejemplo, o que el agua es un bien común inapropiable y que, por tanto, su gestión debe ser asunto de comunidades y de organizaciones locales? La traducción no es inmediata. Entonces, aquellos niveles en los cuales esos derechos, derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, pueden establecerse, ¿no?, en la Constitución, el problema va a aparecer cuando nos metamos en el ámbito de interés del poder económico y del poder terrateniente y del poder que organiza el extractivismo en Chile. Y sin duda que va a ser una lucha muy relevante. Y ahí de nuevo la movilización va a ser fundamental. Lo ha sido así en todos los otros procesos constituyentes en América Latina. Y a partir de esto mismo, ¿cuál crees que debería ser el sistema económico? Porque Chile sabemos que es un país extractivista y mucha gente planea mantenerlo. El cobre se habla que es el sueldo de Chile, entre otras cosas más, y cambiarlo puede tener muchos frenos, como dices tú, con los poderes económicos, entre otras cosas más. ¿Cuál crees tú que debería ser el sistema económico que debería tener Chile de ahora en adelante? Nosotras no tenemos una respuesta única, no es como deberíamos pasar de un sistema económico X a el otro, ¿no? Porque el sistema económico que tenemos en Chile es el mismo que rige en el mundo. En Chile su especificidad es el extractivismo, pero el sistema es un sistema capitalista. Y el sistema capitalista es un sistema mundial, ¿no? No existe solamente acá. La condición de que aquí hay extractivismo es precisamente la forma en la que desde otros países con capacidad de compra se requiere de lo que aquí se produce, ¿no? Nosotros producimos cobre porque hay quienes lo compran, y lo compran para producir. ¿Qué cosas? Las cosas que después nos venden. Y no solo a nosotros, sino a muchos otros países del mundo. El capitalismo es un sistema mundial. Lo que desde el feminismo nos planteamos, sí, es una orientación de socialización de las condiciones que hacen posible la vida. ¿Qué quiere decir esto? Socialización, no sé si estás familiarizado con la noción, o la gente que nos está escuchando le suena, pero socializar es hacer que algo que es privado pase a ser algo de todos. Deje de ser un asunto privado y pase a ser un asunto de todos. O un patrimonio privado y pase a ser un patrimonio de todos. Y para nosotras, socializar las condiciones que hacen posible la vida es socializar la riqueza, socializar los bienes comunes, socializar los trabajos. Es decir, que ya no pase que algunas personas tienen jornadas de 16 horas diarias y otras personas están cesantes. ¿Sí? Socializar el trabajo, los trabajos. Socializar los cuidados, este trabajo que hacemos cotidianamente para cuidar a otros, para permitir que al día siguiente vayamos a trabajar, para que las personas que están en situación de dependencia puedan vivir, ¿no? Socializar los cuidados, que deje de ser un asunto privado que se resuelva en cada hogar y pase a ser un asunto de todos y de todas, que nos hagamos cargo como sociedad. Y socializar el placer, así le llamamos nosotros, que las posibilidades de disfrutar de la vida no estén acotadas a algunos pocos, sino que sean algo que podamos disfrutar entre todas y todos. Ese es nuestro programa. Si eso se llama de alguna manera, es un sistema específico, lo vamos a descubrir en la historia, ¿no?
porque la transformación que tenemos que hacer no se hace solamente aquí, se hace en el mundo entero. Por algo el feminismo es una fuerza internacional e internacionalista también. Bueno, igual es una forma también para ir cerrando la conversación que hemos tenido el día de hoy. Alondra, te doy muchas gracias por conversar con nosotros y te doy este espacio final para que des tus reflexiones finales, también cómo proyectas este órgano. Estamos a pocos días que inicies tu labor como constituyente, que te deseamos totalmente lo mejor. Y también como palabra de reflexiones, cierre de esta conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación, estuvo muy interesante las preguntas. Yo creo que vamos a enfrentar un proceso que hemos hecho posible por nuestra propia fuerza. Nadie nos regaló esto. Nadie nos regaló la posibilidad de estar escribiendo un nuevo texto constitucional. Si fuera por los que se benefician de esta forma de vivir, jamás hubiéramos escrito una nueva constitución. Y yo creo que vamos a vivir un proceso difícil, desafiante, donde la prensa y, en fin, la tele va a hacer muchos esfuerzos por desorientarnos y que vamos a tener que una y otra vez recordarnos que si estamos aquí es porque nosotras y nosotros lo hicimos posible y que nadie tiene las respuestas a lo que tenemos que decir, que las tenemos que construir. Así que las dejo invitadas e invitados a quienes nos hayan escuchado a sumarse a los espacios de discusión, a ser parte, a organizarse, a participar de las asambleas territoriales, a participar de los espacios de deliberación, a participar en los plebiscitos que se van a realizar, a estar atentas y atentos y que no se nos pase la oportunidad de dar esta discusión histórica de qué es lo que necesitamos para que la vida sea radicalmente distinta en nuestro país. Nuevamente, muchas gracias Alondra también por esas palabras de cierre esperanzadoras de este proceso y ustedes como audiencia también por llegar hasta este punto. Y también recuerden seguir en nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, Radio F5 en Facebook y también en nuestras plataformas YouTube y Spotify donde están escuchando y viendo esta entrevista. Nos escuchamos en una próxima edición de Actualizando el Medio. Hasta luego.